camino de amor y verdad, una vida mejor. Buenos días, Cristi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, muy buenos días, Fernán. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están en la mañana de hoy? Súper bien, Cristi. Bienvenida. Qué bueno, gracias. Estamos aquí ya subiendo en el Facebook Live de Nueva Vida y en mi fanpage personal, porque hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que para mí es importante ilustrarla. Yo creo que son de esas enseñanzas que si nosotros las ilustramos, no se nos olvidan. Así que yo he traído varias cositas hoy aquí. Esta enseñanza que yo les voy a traer hoy es sumamente importante para nosotros, para cada ser humano, para nuestras relaciones. Usted sabe que cada uno de nosotros tenemos relaciones que son bien significativas. Nosotros tenemos familiares que esa relación es bien significativa para nosotros, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres. Tenemos otras relaciones que son de amistad, de gente de oración, de nuestras congregaciones, que se han vuelto gente bien importante en nuestra vida, que uno dice, caramba, este amigo, esta amiga ha estado conmigo en los momentos más difíciles, y son relaciones que tú valoras. También están las relaciones laborales, que son importantísimas, tus clientes, ¿verdad? Todas esas relaciones son relaciones que tú quieres preservar. El problema es, y aquí voy a entrar en el tema, que nosotros tenemos unos grados de tolerancia. Y yo voy a representar, yo tengo aquí un bowl con agua. Nosotros tenemos cada uno unos grados de tolerancia, ¿verdad? Y yo pienso que hay momentos tan desafiantes en la vida que nos van robando esa paciencia, esa tolerancia. Momentos como los que estamos viviendo ahora mismo. Por ejemplo, tú tienes un grado de tolerancia y te dicen que llega una pandemia. Y automáticamente hay un grado de tolerancia que se te va a ir. Estoy llenando uno de los vasos para los que no me están viendo en Facebook Live. Y te queda menos tolerancia porque esto de la pandemia te quita fuerza. Te quita fuerza el todos los días levantarte con tenemos que poner la mascarilla a los nenes, tenemos que estar lavándole las manos, no podemos que si alguien llegó a la casa, Dios mío, que cómo le digo que no se me pone la mascarilla. Entonces ya eso te va quitando un grado de tolerancia. A eso añade las tormentas, una tormenta como la de ayer, que te quita un grado de tolerancia. Los huracanes, las cosas imprevistas atmosféricas que nos pasan, claro que sí, que nos ponen nerviosos, que nos recuerdan quizás experiencias como la que vivimos en María. Claro que sí, que hay grados de tolerancia que se nos van. A eso añádele las cosas con las que tú luchas diariamente. Tus problemas y tus situaciones comunes, familiares, esa situación de quizás de ansiedad, de enfermedad con la que tú manejas, que te lleva paciencia y sigue la paciencia bajando en nuestra vida. A eso añádele todas las cosas que diariamente tenemos que hacer. Porque no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de limpiar, no podemos dejar de cocinar, no podemos dejar de trabajar. A eso añádele que aunque estés haciéndolo todo como antes, ahora vinieron problemas económicos. Mis hijos, ¿cómo ha quedado mi jarra? Vacía. Totalmente vacía. Mi paciencia se me ha acabado. Entonces, por la tarde, tu nene, aquí tengo familiares, te desobedece y ya tú no tienes la paciencia para bregar con el nene. No hay paciencia aquí. Llegó tu marido de mal humor y ya tú no tienes paciencia para bregar con él. Un cliente te preguntó 10 veces, por 10ª vez lo mismo, y ya tú no tienes paciencia para bregar con él. No puedo llenar este vaso porque ya no me queda paciencia. Y con los amigos ni hablar. Allá le saliste con una pachota porque ya no te queda paciencia, porque no me queda paciencia para bregar con las relaciones que yo más amo y que yo más valoro. Dios en esta mañana quiere que tú y yo entendamos que Él no quiere que tú pierdas las relaciones más importantes de tu vida en momentos desafiantes como estos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que los momentos terribles de la vida, los momentos difíciles, desafiantes de la vida, no hagan que yo pierda las relaciones que más yo amo? ¿Qué voy a hacer? Pues de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué vamos a hacer para que cuando pase todo, cuando pase la pandemia, el huracán, la enfermedad, yo no esté solo, sin amigos, sin familias y sin trabajo? Muy bien, ¿estamos listos?
Estamos ready. Despegamos, muy bien. Vamos a ir a la primera, son 7 herramientas bíblicas que te quiero dar hoy. Vamos a ir a la primera para que la paciencia no se te acabe. Número 1, tomemos la decisión de ser pacientes y recordemos a nuestro compañero de viaje. ¿De qué estoy hablando? El libro de Efesios, capítulo 4, verso 2, dice, soportándonos unos a otros en amor. Todo comportamiento comienza con un pensamiento. Y en esos pensamientos están nuestras decisiones. Si yo pienso, yo no aguanto más, ya yo estoy harta, yo no aguanto más, mi comportamiento se va a dirigir a ese pensamiento. Así que la primera decisión que yo tengo que tomar es, yo voy a soportar a otras personas en amor y voy a recordar a mi compañero de viaje. ¿Quién es nuestro compañero de viaje, compañeros? El Espíritu Santo. Dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7 que Él me ha dado un espíritu de dominio propio. Así que cuando yo siento que yo voy a explotar, que ya no me queda la paciencia, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a recordar que yo no estoy sola, Cristi no está sola. Moraima no está sola para manejar esto. Tenemos a un Espíritu Santo de Dios, que es un espíritu que me da dominio propio. Para yo, en vez de sacarte un grito, en vez de reventar la puerta e irme de la casa molesta, yo voy a decidir en el nombre de Jesús. Dios me dijo que yo te soporte en amor. Así que, número 1, si Dios me lo dijo, es porque yo puedo hacerlo. Porque Dios no te va a decir nada que tú no puedas hacer. Y número 2, Dios me dice, yo te di mi espíritu, que es un espíritu de dominio propio. Juan, quizás a ti no te quede ya en tus fuerzas, la fuerza para autogobernarte y mantener la calma, pero tienes a mi espíritu dentro de ti. Así que échale mano en el nombre de Jesús y dile, Espíritu Santo, dame las fuerzas que a mí no me quedan para vivir como tú quieres que yo viva. El tercer punto ahí que creo que es importante destacar es el hecho de que cuando nosotros recordamos que Dios nos está exigiendo con otros lo que Él hace con nosotros. Mira, realmente Dios nos tiene que soportar a nosotros, mis hijos. Dios nos tiene que soportar. Dios tiene que soportar a un hijo que un domingo en el culto se tira de rodillas y se arrepiente y está ahí, olvídate, en un arrepentimiento y hace pactos con Dios en canciones, en oraciones, en todo, y el lunes por la mañana va y hace todo lo contrario. Dios tiene que soportarnos a nosotros. Así que es importante que en esta decisión yo esté clara que lo que Dios me está diciendo que yo le dé a otros es algo que yo he recibido primero. Segunda herramienta que es importante, yo le llamo el time out. No respondas rápidamente. Mis hijos, miren lo que dice Santiago 1:19. Dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Wow, esto tiene que ser importante porque si me dice ponme atención a esto que te voy a decir, tiene que ser importante. Dice, todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Si alguien cree que es muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Mis hijos, la realidad es que a veces nosotros hacemos este verso al revés. Tendemos a hablar rápido y a no escuchar. Y el Señor me está diciendo, si tú quieres preservar a la gente que tú amas, yo entiendo que te puede quedar muy poca tolerancia, pero esto es algo que tienes que aprender a hacer. Cuando una persona se moleste, cuando una persona haga algo que a ti te molesta, esto es lo que debemos hacer. Mire, si alguien se molesta con usted, no le contestes rápido, sino que váyase, camina un buen rato, corra un buen rato si puede. O sea, vamos a tratar de botar la adrenalina antes de contestarle. Mis hijos, y esto es algo que yo hago en mi propia vida. Hay veces que a mí hay cosas que a uno lo sacan de quicio. Y uno dice, no voy a contestar ahora, yo necesito el time out, yo necesito un tiempo para caminar. De hecho, yo le voy a dar un consejo, ¿verdad? A todos los esposos, los que son papás,
A veces nosotros llegamos muy cargados del trabajo. Hemos botado toda nuestra paciencia manejando las situaciones del trabajo. Y llegas ya sin nada de paciencia. Pero tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres no tienen la culpa de lo que tú has vivido durante el día. Así que a la primera le salimos. Yo les aconsejo que siempre cuando lleguemos a casa, lo primero que hagamos es saquemos un tiempo para caminar. Yo en la tarde, a mí me gusta, mi esposo llega como a eso de las 6, yo siempre le sirvo y nos vamos a caminar rápido. Eso es lo que nosotros hacemos. Y nos vamos al campo porque nosotros estamos cambiando nuestro ambiente interno con esta experiencia, esta caminata. De hecho, si puedes correr, mejor todavía. De hecho, miren, la neurociencia, por traer un dato, dice que cuando tú estás, por ejemplo, bloqueado, que no sabes qué hacer, ya no produces más, te vayas a caminar y vas a comenzar a producir. Y eso es cierto, eso a mí me pasa. Pero también ayuda a desarrollar, cuando cambias ese entorno, a luego entonces llegas a la casa, ya caminaste y ya estás, ¿verdad? Te das un bañito, ya estás listo para manejar a tus hijos, a tus padres, a tu esposo. Hagan esto, por favor. Háganlo, mis hijos. Nosotros no queremos que después de los tiempos desafiantes de tu vida tú termines divorciado, solo, herido, lastimado en tu familia. O sea, vamos a hacer esto. Estas son cosas básicas, prácticas, que si las ponemos en práctica, esto nos va a dejar buenos resultados. Así que, número 3. El primero es, toma la decisión y recuerda que el Espíritu de Dios está contigo. Número 2, time out. No respondas rápido, vete a caminar. Ten un tiempo antes de responder. Número 3. Yo hago esto, Romanos 12:2. Y aquí le voy a pedir a mi compañero Juan Carlos Matos que me ayude con una ilustración. Romanos 12:2 dice así: alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Seamos constantes ¿en qué, mis hijos? En la oración. No hay paciencia si nosotros no perseveramos en la oración. Lo voy a repetir. No hay paciencia si tú y yo no perseveramos en la oración. ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo oramos? Pues pasa esto. Ya usted no tiene paciencia. Pero Dios está lleno, los frutos del Espíritu Santo son paciencia, son mansedumbre, es amor, es templanza. Pues, ¿qué pasa cuando yo me meto en su presencia? Pues pasa lo que va a pasar ahora. Juan Carlos está representando lo que es la presencia de Dios y el envase en nuestra vida. Mientras yo estoy en un tiempo de oración, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Me comienza a llenar nuevamente de paciencia, comienza a llenarme esa presencia de Dios, comienza a llenarme de sus frutos, de su templanza, de su dominio propio. Mis hijos, es un tiempo con Dios. Un tiempo con Dios hace que tú recargues baterías. No sé si te ha sucedido que tú estás molesto, que estás cansado, que estás, mire, la mejor palabra a veces es hastiado. Estamos sin fuerzas y nos metemos en la presencia del Señor. Por eso Romanos dice que, mire, no hay paciencia sin oración. Estas cosas hay que hacerlas juntitas. Ahora bien, hay algo más. Y es que yo te aconsejo que tú pases por algo, es la número 4, que es el desahogo. Mis hijos, y este desahogo yo lo trabajo de 2 formas. Número 1, tú puedes tomar a una persona que es tu mentor, una persona de paz, no una persona que le eche leña al fuego. Una persona que sea justa. Fíjate que la Biblia habla mucho de ir a un justo. No una persona nueva. Oye, no un familiar. No tomes a un esposo o una esposa para hacer esto, porque la idea del desahogo es que tú tomes a una persona madura que esté fuera de tu entorno y que tú puedas, y voy a usar una palabra así como que media fea, pero es así, porque cuando tú tienes algo adentro que te hace daño, tú lo vomitas. Entonces el desahogo es que tú puedas vomitar con una persona todo lo que tú estás sintiendo. Yo, por ejemplo, tengo a 2 personas importantes en mi vida. Una es mi pastora. Todo lo que trabajo, todo lo que a mí me siento en algún momento dado que necesito hablar, que necesito ventilar, no llamo a mis amigas, no llamo a hermanos de la iglesia, no se lo cuento a mis familiares para que también se carguen, no. Yo voy a donde mi mentora. La segunda persona que tengo es una persona excelente en los negocios. Y mi esposo y yo lo hemos tomado como un mentor. Y cuando pasan cosas en los negocios que nos están sacando de quicio porque es fuerte, él es la persona con la que hacemos ese desahogo.
Si usted no tiene una persona, y esto como quiera lo debe de hacer, la segunda punto del desahogo es una libreta. Tome una libreta y haga una carta de todo lo que usted le quisiera decir a esa persona. Vamos a suponer que nosotros ahora mismo estamos aquí y vamos a suponer que Juan y Fernán tienen un pequeño desacuerdo. Están trabajando, eso es lo más normal que puede pasar. Pero Fernán se molesta mucho. Fernán tiene dos opciones. O gritarle a Juan y quedarse sin trabajo, que lo boten. O tomar una libreta, meterse en su oficina. Y es como si hicieras una carta a Juan. Y yo siento esto, y yo siento esto, y ya yo no te soporto, y de todo lo que él quiera decir. Pero esa carta tú no se la vas a entregar. Esa carta es para que tú te desahogues. Hay algo importante aquí. Paréntesis, todos soportamos todos queremos a nuestro jefe. Pero lo que quiero decir es, vas a decir todo lo que quieras decir. Esa carta tú no la vas a entregar. Esa carta es para ti. Esa carta es algo bien importante y es que va a organizar tus pensamientos. Antes de tú hablar con una persona, tú tienes que aprender a organizar tus pensamientos. ¿Por qué? Te voy a explicar. ¿Alguna vez tú has entrado a un cuarto y lo has reguereteado todo? Y alguien te dice, ahora empieza a recoger el cuarto a los niños por los bloquecitos donde van. Ok, así es nuestra mente. Cuando tú pasas una molestia, es como que te regueretearan la mente. Entonces tú no piensas en orden, tú estás pensando en desorden. Tú tienes que ordenar la mente para luego hablar con la otra persona, para luego hablar con tu esposo, para hablar con tu esposa, para hablar con tus padres, para hablar con tus hijos, para hablar con tu jefe, para hablar con un compañero de trabajo. Organiza tu pensamiento. Y te voy a decir algo que es bien importante. Cuando nosotros no organizamos nuestros pensamientos, no decimos lo que realmente sentimos. Porque nos estamos dejando llevar por el impulso del momento. Y lo que vas a decir no es la verdad. O sea, lo que vas a decir va a estar mal. Vas a decir, yo no te amo cuando tú amas. ¿Y cuántos matrimonios han pasado por eso? ¿Cuántos padres se han lastimado? Mira, yo he visto hijos llorar porque sus padres murieron y ellos hicieron o dijeron cosas que nunca se pudieron perdonar. Qué fácil es si pudiésemos hacer estas cosas. Haz esa carta, desahógate, organiza tus pensamientos y cuando ya estés en calma, habla. Otro punto que yo hago y lo hago bien a menudo es que busco música de adoración, la coloco en mis oíditos y busco mi Biblia y hago un estudio bíblico. En los estudios bíblicos tú vas a hacer un estudio de acuerdo a lo que tú estás pasando. Por ejemplo, la semana pasada yo pasé un coraje bien fuerte. Yo tomé mi Biblia y dije, voy a hacer un estudio bíblico del coraje. ¿Qué dice Dios del coraje? Estoy fortaleciendo mi espíritu. Volvemos a nuestra jarra. Cuando tú tomas la palabra de Dios y haces un estudio de lo que tú necesitas, si es del perdón, si es de la ira, si es de la amargura, pues va a pasar exactamente esto. Tu grado de paciencia va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque Dios lo está derramando sobre ti. Tú estás fortaleciendo tu espíritu. ¿Están viendo la jarra cómo se llena? En la presencia del Señor haciendo ese estudio bíblico. Así que tú continúas fortaleciendo tu espíritu y Mire, no es lo mismo enfrentarse a un esposo molesto cuando tú has estado más que fregando y lavando a cuando tú acabas de salir de la presencia del Señor. Y acabas de leer lo que una esposa, cómo debe honrar a su esposo, cómo los hijos deben de tratar a los padres. Esto llena de paciencia nuestra vida. La séptima y la última que te voy a dar es piensa en la recompensa. La palabra del Señor dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Mire, cuando yo siento que me estoy dando por vencida, yo pienso en mi galardón. Cristi, no te canses, que tu galardón viene. Cristi, no te canses de hacer el bien, que tu galardón viene. Cristi, aguanta un poco más, que tu galardón viene. Así que haciendo estas cosas y orando para que Dios nos dé amor. Una vez yo leí, me encantó Beth Moore, dice que ella todas las mañanas ora, Señor, dame amor por mi esposo. Yo dije, qué oración tan extraña. Dame amor por mis hijos. Dame amor por mis padres. Dame amor, Señor.
Y es que el amor es honra, mis hijos. Si yo amo, pero yo no honro, entonces yo no amo. Dios me está diciendo, estas son las 7 cosas que yo quiero que tú hagas. Número 1, quiero que tomes la decisión de que tú vas a soportar en amor a la gente. Y lo vas a hacer recordando que te he dado mi espíritu para que lo puedas hacer. Número 2, vas a tomarte un time out y no responder rápidamente, sino que vas a aprender a irte a caminar, vas a aprender a decir, ¿sabes qué? Esta conversación continuará, pero déjame primero irme, déjame caminar, déjame botar mi adrenalina, me siento molesto en este momento, necesito un espacio para mí. Número 3, busca desahogarte, ya sea en tu libreta, organizando tus ideas con una persona que sea tu mentor. Saca lo que tienes adentro y ayuda, que esa persona te ayude a canalizarlo. Número 4, busca música de adoración y comienza a hacer tus estudios bíblicos de lo que sea que tú necesites esa batalla que estás enfrentando. Número 6, piensa en las recompensas que vas a tener. Dice la Biblia que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero que después deja buenos frutos. Y la última, ora para que Dios te ayude a honrar a esa persona. Mis hijos, está la pandemia y voté paciencia. Están las enfermedades y las situaciones del diario y voté paciencia. Vinieron las tormentas y los huracanes y voté paciencia. Mis situaciones personales y voté paciencia. Las situaciones del diario y voté paciencia. Pero como estoy haciendo estas cosas, llegaron mis familiares y ahora yo tengo paciencia para tratar a mi esposo, a mis hijos, a mi familia con amor. Llegaron mis compañeros de trabajo con los desafíos que tiene el trabajo y yo tuve paciencia para responderles con amor. Y asimismo mis amigos y compañeros de la congregación vinieron en medio de este tiempo desafiante y yo tuve paciencia para responderles con amor. Pasan los tiempos difíciles y sigo teniendo la gente que amo porque practico lo que Dios en su palabra me ha enseñado a hacer. Esto es vida. Una vida mejor, no religiones, sino vida. Si usted quiere escuchar esta enseñanza o compartirla, puede hacerlo en mi canal, Christy Mueller. Y también le invito a adquirir el libro de Una Vida Mejor, donde va a encontrar muchas enseñanzas como estas, prácticas que nos van a ayudar a construir esa vida que tanto nosotros anhelamos. Está ya disponible en mi página web nuevamente, así firmaditos le va a llegar por correo, en www.christymueller.com. El número de nuestras oficinas, 787-643-1508. Una vida mejor. Gracias, Cristi. Buen fin de semana. Igual. 8:53. Buenos días.